Bueno, entonces, buenas tardes a todas y todos. Me presento brevemente. Soy Natalia Chacón, ingeniera forestal y directora ejecutiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria. Es un gusto que puedan acompañarnos el día de hoy en la quinta charla online de la Cámara, Principios de Poda como medidas de mitigación del riesgo del arbolado. Esperamos que todas las iniciativas y pues oportunidades y retos de la gestión forestal puedan ser abordadas a través de nuestras charlas y también que sean oportunidades para Costa Rica y Latinoamérica, dado que vemos que en la audiencia también nos acompañan personas de Latinoamérica. Es importante mencionarles que las preguntas serán sistematizadas y abordadas para el final de la presentación de don Juan Carlos y que les solicitamos mantener el micrófono y la cámara apagados durante la sesión para poder mantener un espacio de respeto al panelista. Para presentar brevemente a don Juan Carlos, es egresado de la Universidad Nacional de Costa Rica como bachiller en enseñanza en ciencias arboristas, en ciencias, perdón, es arborista certificado por la ISA, que es la Sociedad Internacional de Arboricultura, desde 2020. Es escalador de árboles profesional, trabajador del árbol calificado, experiencia en la capacitación de escaladores de árboles para diversos propósitos, entre ellos la escala recreativa, capacitación de personales de organizaciones no gubernamentales, así como la capacitación de personal de empresas y municipalidades para el trabajo en árboles de manera segura. Es copropietario de Podas Técnicas, que es una empresa nacional con 5 años en el mercado y es una empresa pionera en el trabajo integral de árboles. Entonces, sin más, le doy la palabra a don Juan Carlos para arrancar con la charla. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, si escuchan algún sonido ahí ajeno, les pido disculpas. Vamos a dar inicio entonces en el pequeño taller de poda como medida de mitigación de riesgo. Primero vamos a hablar básicamente del árbol y los aportes ecosistémicos que nos da el mismo a la sociedad, como son purificar aire, captación de CO2, proteger del sol, regular temperaturas, fijar el terreno, también son fuente de alimento para aves y otros animales. Entonces, de ahí la importancia que se debe tener para la correcta gestión, perdón, ya que los mismos se pueden considerar como activos de la sociedad Estaba acostado en la cama sin camisa. Que en muchas ocasiones son más que todo en la ciudad manejados por las municipalidades y nos traen siempre beneficios a todos. Siempre es importante que tomar en cuenta que las podas o quitar ramas vivas en árboles es menos deseable en árboles viejos, perdón, que en árboles maduros. Cuando vamos a quitar una rama o se va a realizar una poda, siempre tenemos que tener primero que nada un objetivo establecido. Y en algunas ocasiones estos árboles que se encuentran en la ciudad, en parques, generalmente son observados o vistos por las personas como un riesgo, pero siempre es importante realizar un análisis de riesgo que nos va a dar una serie de puntos para poder decir o tomar la decisión para ver qué se le va a realizar al árbol. ¿Por qué un árbol? Porque que se encuentre en un parque puede ser riesgoso, sí, pero se tiene que realizar el análisis de riesgo por sí solo, o que solo porque una persona lo diga, no debería de ser valedero. Siempre es importante, ya que con el análisis de riesgo vamos a obtener un dato objetivo del mismo.
Cuando hablamos del análisis de riesgo, hay que hablar de dos puntos. El riesgo, que es una combinación entre la probabilidad y la posibilidad de que un evento ocurra. Siempre este evento, bueno, puede darse por una falla que se detecte y en cualquier parte del árbol, perdón. Se habla de una probabilidad y cuando se basa en un dato, no sé qué tan probable es de que esto ocurra, dependiendo de la especie, del árbol o la condición del mismo, y se habla de la posibilidad como una sospecha de que esto vaya a ocurrir. El riesgo se puede hablar también, el riesgo se puede ir entre un conflicto y una falla. Un conflicto puede ser algo como tan sencillo y que estamos muy acostumbrados a ver en las ciudades, que es las aceras que se levantan por el crecimiento de las raíces. Eso se considera como un conflicto que está entrando el árbol con la acera, y una falla, ya eso está dado más que todo a nivel estructural del árbol, como puede ser una unión débil de una rama seca, algo que pueda en cualquier momento caer debido a factores externos y dañar o poner en riesgo a una persona o a un bien. Mediante la evaluación cualitativa se pueden determinar la o las fallas del árbol que tenga, o puede que no tenga, depende del individuo que le estemos realizando el análisis. Y ahí vamos a poner este árbol en unos niveles de riesgo que pueden ser alto, bajo o muy bajo. Siempre que el árbol se encuentre en el sitio, va a haber un riesgo. Aunque el árbol se encuentre en perfecta condición, el riesgo va a ser bajo, porque por cualquier situación externa, el árbol puede fallar, aunque él, mediante un análisis de riesgo, nos diga que es poco probable, pero siempre el riesgo está. Con el análisis de riesgo, entonces se determinan o las fallas y se establecen los niveles, que es muy importante, ese nivel aceptable que se va a dar en el sitio. Ese nivel se puede establecer o lo va a establecer entre la persona que realiza el análisis de riesgo y el dueño del árbol, porque el dueño del árbol es el que va a decir como, qué tanto riesgo quiero yo tener para ese individuo, o puedo yo aceptar. Eso depende de lo que esté alrededor del árbol, ya sea una calle, una acera, un paso, un kinder, cualquier cosa. Entonces, en base a eso, vamos a manejar ese nivel de riesgo entre el dueño del árbol y la persona encargada. En base a esos riesgos que se determinan, vamos a tomar ciertas medidas para mitigarlo o disminuirlo hasta un nivel aceptable, que pueden ser acciones como colocar sustentación, refuerzo estructural, mejoramiento del sitio, reguladores de crecimiento, mover, en algunos casos puede ser posible mover las dianas o los objetivos que estén debajo, poner una cerca perimetral para aislar el árbol, o realizar una poda. Pero eso nos va a decir el análisis. Si es una poda, ya con el análisis de riesgo vamos a tener el objetivo dado para ver qué es lo que vamos a hacer en esa poda. Si en el análisis de riesgo él nos indica que
las ramas secas son propensas a caer sobre la vía, por ejemplo. Entonces el objetivo de la poda va a ser la eliminación de las ramas secas, que es lo único que en este ejemplo tenemos como riesgo. Pueden haber otras, perdón, pueden haber otras como colocación de colocación de anclajes, reducir la copa para disminuir la resistencia al viento, o la poda de ramas que que sean o estén con una alta probabilidad de que se desgajen, ya sea con lluvia o con viento, y puedan caer y generar un incidente. Perdón. Sí. Es importante que cuando se realizan estas podas, las técnicas de corte también sean adecuadas, porque de lo contrario vamos a estar dejando en el sitio o en el árbol futuros problemas o futuros generando daños para que a futuro los árboles presenten un fallo mayor o el fallo similar que en el árbol, y tengamos otro es que intervenirlo. Entonces siempre es importante realizar las técnicas adecuadas para no generar este tipo de daños. En este caso mostramos lo que es la técnica de los 3 pasos, que es un corte por debajo, después unos centímetros hacia la punta de la rama, el corte secundario. Con este corte liberamos un poco de peso de la rama, que va a evitar una exposición, en caso de un desgaje, una exposición del xilema, que en algunos casos o en algunos lugares lo hemos podido ver, que es cuando se desgaja y la corteza del árbol se pela, y tenemos del árbol, de la rama, tenemos varios centímetros o inclusive metros del xilema expuesto, donde el árbol va a ser afectado, y tenemos ya a futuro un daño, bueno, un daño inmediato, pero a futuro va a estar con la descomposición y va a tener todo este tipo de problemas, y va a ser difícil el proceso de compartimentación. El tercer corte ya cerca de lo que es el collar de la rama. Con esto vamos a darle la posibilidad al árbol para que el árbol realice una compartimentación con el pasar del tiempo y pueda sellar esta herida. Siempre es importante respetar el collar, perdón, es importante respetar el collar de la rama para que el árbol pueda tener ese proceso de compartimentación. Cuando hablamos del collar de la rama, hablamos de ese pequeño abultamiento que se encuentra en la horqueta. En algunas especies es más simple poder observar, y en otras es un poco más difícil. Pero con base a la experiencia del podador, luego se pueden ir tomando las decisiones para ir realizando el corte de la manera más adecuada. Es importante que el corte sea de la manera más lisa y sin bordes irregulares, y como les decía antes, que las cortezas no se desgarren o no quede rasgada, para evitar esa exposición y ese problema a futuro. Algunas de las malas prácticas que se han encontrado, que se toman como una poda, pero no, es, como vemos en la imagen, del desmoche. Aquí tenemos una imagen de unos árboles de jacaranda en Heredia, donde se
donde les reducieron el peso. Tienen buenas intenciones, sí, pero el problema es que en cada corte de estos vamos a tener dos cosas. La primera es una cantidad, un área muy grande de la madera expuesta, una reducción muy grande de la cantidad del volumen de la copa del árbol, y después en cada corte de esos vamos a tener una generación de hijos de agua o brotes epicónicos que van a hacer en cada corte de esas ramas, se van a generar una gran cantidad, perdón, donde a futuro vamos a tener problemas, ya que en algunos casos las uniones de estos brotes van a ser muy débiles con el árbol y van a tener caída por desgaje, cuando son afectados por viento, por lluvia. Entonces, es muy, es un poco difícil. En la imagen de la derecha vemos, bueno, un árbol de un diámetro ya bastante grande, donde lo desmocharon a unos 6 metros y ya vemos donde se están generando unos hijos, como una medida bastante desesperada por parte del árbol para poder seguir fotosintetizando. Eh, Esto a futuro va a tener problemas de descomposición eh, por el proceso, por el gran corte que tiene el árbol, la exposición de la madera, y ya va a ser atacada por agentes descomponedores, plagas, y el árbol va a entrar ya en una parte de, que va a entrar en muerte. Eh, otra mala práctica es en el arbolado urbano, se considera el corte a ras, no respetando lo que es eh, la parte del collar de la rama, donde se va a generar la mayor, donde se va a desarrollar lo que es la compartimentación, donde se encuentran las hormonas y el material, las células para comenzar a generar el callo. eh, Daña lo que es, expone una mayor área de xilema, puede causar, por esto puede causar la pudrición, y va a tardar mucho más el árbol en poder compartimentar. Y en algunos casos va a ser casi imposible si hablamos de árboles ya mmm, bastante mayores, entonces va a costar. En árboles jóvenes el proceso es un poco menos, les cuesta menos a los árboles y se puede desarrollar con más facilidad. Cuando se están en árboles mayores que tienen autopoda, también se puede eh, podar la parte, la parte de la rama muerta ya, y siempre tratando de respetar ese proceso que naturalmente el árbol está haciendo de compartimentar, y solo remover esa parte seca y no realizar un corte nuevo donde el árbol va a tener que volver a iniciar el proceso de compartimentación, ya que en este proceso que está llevándose a cabo, ya el árbol está realizando ese proceso de compartimentación, entonces lo vamos a volver a echar para atrás ese proceso que ya él tenía adelantado. Cuando hablamos también, o se realizan a veces en algunos lugares, en vía pública, uno observa algunos cortes como el de la imagen, que son ramas muy pesadas, realizan un solo corte por la parte de arriba, cuando la rama se revienta las fibras y se quiebra, rompe la corteza y queda algo como en la imagen,
donde expone de manera innecesaria una gran parte de la madera del árbol y da cavidad para que el mismo se comience en un proceso de ya de colonizar por hongos, bacterias, y comience la descomposición de la madera. En algunos casos hemos encontrado que en una poda realizada así, lo que le hacen es poner un poco de pintura, pero lo mejor es realizar un corte limpio y con una herramienta adecuada. Podemos también mencionar que dentro de los tipos de podas para mitigar ese riesgo que hablábamos ahora con los objetivos, tenemos bueno, la poda de limpieza, que es cuando queremos quitar ramas muertas, que decíamos que es un riesgo a veces, en ocasiones no es, es sencillo determinar cuáles ramas se encuentran muertas dependiendo de la especie, pero en otras ocasiones, debido a la estación, la época del año, si el árbol es, perdón, si el árbol es caducifolio, entonces hay una menos, es más difícil encontrar o determinar cuáles ramas se encuentran en estado, ya en muertos o en mal estado. También existen otras poda, que es seleccionar ramas que se encuentran cruzadas, que han crecido muy cerca de otras ramas, buscando la luz, y crecen con longitudes muy largas y poco gruesas. Entonces también se realiza una poda recortando estas ramas, y con esto también hay mayor penetración de luz en el árbol. Cuando otra poda que podemos mencionar es el levantamiento de copa, que puede eliminar ramas muy largas que se encuentren muy cerca del suelo, que, que puedan interferir con las personas que transitan por el lugar o vehículos, y puedan generar algún tipo de riesgo estos, eh, contra las personas. En algunos lugares también puede estar interfiriendo con algunas señales de tránsito o semáforos, y es importante remover este tipo de ramas para que puedan no obstaculicen y no sean un riesgo para las personas. El tamaño, a pesar de no es un riesgo, pero pueden haber ramas muy largas que puedan ir o bajar. Se puede realizar una poda cortando los extremos y tomando siempre el criterio técnico de dónde cortar, para no generar, que no queden, realizar cortes internodales donde se puedan generar brotes otra vez y comience el proceso de descomposición, como lo habíamos visto ahorita. Es importante también las podas estructurales, siempre definir un buen eje de los árboles. Algunas especies son más propensas a tener más de un eje. En árboles que se vayan a establecer en ciudad, es importante tener o evitar por lo menos estos tipos de árboles, para que las uniones sean más fuertes, tratar de disminuir las uniones con corteza incluida, que se pueden considerar como un riesgo a futuro, ya que tienen más probabilidad de desgaje. Y en algunas ocasiones también una poda de restauración, que es cuando los árboles
se desmochan y generan una gran cantidad de hijos, se puede realizar un tipo de poda para ir seleccionando los mejores hijos, los que tienen mejor unión con la madera, y tratar de ir dándole una apariencia natural hasta la medida posible a el árbol. Siempre es importante limitar los cortes en árboles maduros. Deben de ser ramas pequeñas para que pueda compartimentar, porque ya cortes grandes, como vemos en la imagen, básicamente aquí en un desmoche donde se remueve prácticamente el 100% de las ramas, y básicamente es matar al árbol, y por eso es importante en árboles maduros, cuando se realizan este tipo de podas, realizar, y si hay que realizar algunos cortes que estén bien, que se encuentren, que sean por el análisis de riesgo que se realizó al árbol, o si no hay que realizar o analizar otro tipo de medida para disminuir ese riesgo que no involucre la poda. Para el uso o para la realización de estas podas en los árboles, es importante que las herramientas se encuentren filosas y que realicen los cortes limpios. No utilizar el clásico machete que realiza cortes con muchas fisuras, y a posterior vamos a tener problemas más grandes con el árbol, porque no tiene la precisión para realizar un corte limpio. Cuando vamos a realizar cortes menores a unos 10 centímetros, se puede utilizar la sierra de mano, como es la de la imagen de la izquierda. Y cuando son ramas de más de 10 centímetros de diámetro, se utiliza alguna herramienta como una motosierra. Es importante, cuando se están realizando estas podas en árboles, estar desinfectando la herramienta con alcohol. En algunos casos he escuchado hasta cloro, pero lo más utilizado es alcohol, para no estar trasladando o disminuir la posibilidad de diseminar una enfermedad que se encuentre en alguno de los árboles que se estén interviniendo, y se contagien otros. Y entonces las medidas que estamos tomando es lo que estamos propagando. Entonces es importante siempre la desinfección de la herramienta. Algo importante también es que no se debe utilizar las espuelas para la realización de podas, porque vamos a generar una gran cantidad de heridas en el tronco, y son daños innecesarios, ya que al árbol se puede acceder de otras maneras sin utilizar este tipo de herramienta. Y una vez realizada la poda, siempre se recomienda realizar los cortes en el lugar adecuado para que el árbol comience en el proceso de compartimentación, y nunca recomendamos lo que es la utilización de las pinturas en los cortes, y en algunas ocasiones sí se utiliza como fines cosméticos o para un fin de control de lo que es el trabajo realizado, pero no es necesario, ya que hay investigaciones donde nos dicen que la pintura no acelera el cierre de las mismas, y tampoco reduce
la descomposición. Yo he encontrado en campo lo que es las cortes realizados con pintura donde se agrietan y hay hongos, hay descomposición, y es importante basarse más en el corte a realizar. Y siempre es importante que no sea una pintura fitotóxica. Aquí tenemos, bueno, hablamos del el ejemplo de las casuarinas, de las jacarandas, perdón, donde se desmocharon, y aquí vemos otra imagen de otros árboles donde ya están generando. Tal vez el árbol se consideraba grande, entonces le disminuyeron el tamaño. Esa percepción de peligro que le daba la altura ahora está generando los brotes, y vamos a tener a futuro problemas con la caída. Entonces siempre es importante tener en cuenta un análisis de riesgo y la realización de las podas de la manera más técnica posible para no tener ningún inconveniente a futuro. Y esta sería la presentación de lo de las podas. Gracias, don Juan Carlos. Continuamos entonces ahora con la sección de preguntas. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan que mediante el chat pueden estar haciendo las consultas. De momento tengo anotadas por acá un par de preguntas. Lenis Rincón pregunta, en una plantación de eucalipto con fines comerciales, ¿cuántas podas se recomienda realizar y en qué época de su vida útil de la plantación propiamente dicha? Bueno, como les comento, mi trabajo es más que todo con árboles urbanos, y en plantaciones forestales no tengo experiencia, ya que son como dos mundos diferentes. El manejo en plantación es muy diferente a lo que tenemos en árboles en ciudad, debido a que siempre las podas en la ciudad necesitamos o tenemos un objetivo, o son varios objetivos muy diferentes a lo que es en una plantación. En una plantación lo que queremos es generar madera y de buena calidad. En lo que es árboles urbanos, lo que queremos es muchas veces darle más o quitar ciertos riesgos, disminuirlos, perdón, ciertos riesgos, a un nivel aceptable, realizando ese tipo de podas para que el árbol se mantenga y haya una, podemos decir, sana convivencia entre las personas, los bienes y el árbol. Entonces, con lo de la plantación sí le quedo mal, porque no tengo el expertise en ese tema. Gracias. Por aquello también para complementar de nuestra parte, en cuanto al tema de plantaciones con fines comerciales, hay algunos estudios y ya puede también contactar con la Cámara para poder hacerle la recomendación específica en esa línea. Otra de las consultas que tenemos por acá dice Elsa Jiménez, ¿la poda de reducción para disminuir alturas se podría hacer desde qué altura del árbol? Es que depende mucho de cuánto. No podemos tomar un árbol que tenga 20 metros y reducirlo a 10. Siempre la reducción que se va a realizar va a ser en algunas ocasiones de poca altura, pero vamos a lo que se va a hacer es, con esta poda, el limitar un poco el crecimiento hacia arriba y que sea un crecimiento más hacia los lados. En otras ocasiones sí se puede realizar una poda para disminuir la altura en una distancia considerable sin afectar mucho cómo se ve el árbol y los cortes del árbol. Es importante también tener en cuenta la especie para que estamos interviniendo, porque algunas especies tienen como
más, como ser más fácil para realizar este tipo de trabajos por la estructura de la copa, cómo se encuentra, cómo se generan las ramas, y en otros árboles es un poco más difícil realizar este tipo de podas. Siempre lo más importante es estar o realizar un plan con el árbol para mantenerlo en una altura, pero no dejarlo pasar y después tratar de volver a una altura más baja porque es imposible. Con árboles y podas, con un plan de podas regular, en algunas especies se puede mantener una cierta altura que las personas dueños quieren o se adaptan para el lugar donde está sembrado el árbol. Siempre es muy importante esa parte del árbol y el lugar. Gracias. Pregunta Ana Yudel Gutiérrez. Si un árbol presenta afectación por hormigas, ¿hay que podarlo? Es igualmente el análisis del riesgo es lo que nos va a dar. No necesariamente la poda va a solucionar ese problema. ¿Qué hormigas son? ¿Qué están atacando? Y siempre es importante ese análisis de riesgo que nos va a decir si las hormigas están realizando o están aprovechándose de algún riesgo que exista o alguna falla que haya en el árbol, alguna cavidad que nos haga más propicio o que haya más posibilidades de que el árbol falle. Entonces, es importante siempre realizar el análisis de riesgo y en base a este nos va a decir cuál es el tipo de medida para mitigar. ¿Puede ser la poda? Quizá, pero pueden ser, si en otras ocasiones puede ser otra medida para mitigar este riesgo. Gracias. Por acá tenemos otras consultas. Dice Carlos Fonseca, ¿ha tenido la experiencia de podar árboles de mangle? ¿Perdón? ¿Árboles de? Mangle. De mangle. No, por el momento no he tenido la experiencia de podar árbol de mangle. Gracias. Pregunta Marco Romo, en árboles maduros, ¿cuándo recomendarías un coronet cut? En árboles maduros. ¿Cuándo recomendaría hacer un coronet cut? Dice por acá. No me queda muy clara la pregunta. Bueno, de momento vamos a dejar que don Marco tal vez amplíe por medio del chat y continuamos con otra pregunta. Doña Melissa González dice, ¿en qué casos recomienda el uso de pinturas no fitotóxicas? No le quedó claro y adicionalmente consulta si se puede gestionar de alguna manera los riesgos por raíces en el arbolado urbano y de qué manera se podría realizar. Ok, vamos a abarcar, bueno, primero vamos a hablar lo de las pinturas. No se recomienda realizar la aplicación de la pintura. El árbol, realizando el corte en el lugar adecuado, va a comenzar el proceso de compartimentación. Algunas personas lo utilizan para disimular un poco el corte, utilizan pinturas de color del tronco, y en otras ocasiones lo utilizan como una marca. Cuando se tienen que realizar podas por un contratista en una calle, la pintura va a decir cuántas, o sea, si se intervino esa área, entonces la utilizan. La parte de las raíces se puede gestionar con un aparato, con aparatos, con un tomógrafo, que nos puede decir cómo se encuentra el estado de lo que es la raíz del árbol, y con eso, con un experto que pueda interpretar eso, nos puede decir cuántas se encuentran afectadas raíces y cuántas se encuentran en buen estado. Y en base a eso se va a tomar igual las decisiones de
cuál es la medida para mitigar ese riesgo. Gracias. Por acá nos consulta Jess Vázquez. ¿Hasta qué punto un árbol inclinado es un riesgo? Es decir, ¿qué nos dice que ese árbol, estando en condiciones fitosanitarias buenas, solo por estar inclinado es un riesgo? Esa es una muy buena pregunta. Hay especies que crecen en ángulos muy cerrados y no y son característicos de ellas. Entonces siempre es importante ver cuál es la especie, y también ver si existe alguna evidencia de que árboles de la misma especie hayan caído. Como le digo, hay árboles que yo he visto tal vez a 45 grados y son árboles que son normalmente crecen así, compensan con la parte radicular y no se consideran como un riesgo. Sí se pueden ver eh, como un riesgo, pero ya sería como una apreciación más objetiva de una persona. Pero igual, como les digo, siempre hay que estar o siempre hay que observar qué especie es y poder eh, buscar algún tipo de información de cómo se comporta esta especie para poder tomar una decisión. Gracias. Por acá tenemos otra consulta. Dice Juan Pablo, el árbol de llama del bosque y corteza amarillo tienen un conflicto de cómo se debería intervenir. Menciona, no sé si se estará refiriendo a algún tema más bien de percepción sobre las especies. Bueno, en la llama del bosque y corteza amarillo, no, el conflicto, bueno, que últimamente he escuchado es el problema o, o el problema que he tenido, vamos, con algunas abejas, pero la intervención en sí no tengo conocimiento. Sí, nos indica don Juan Pablo que remitió una imagen. Entonces, yo en breve lo reviso y continuamos con otra pregunta en lo que reviso también la imagen que nos indicó sobre este tema que hacía la consulta. Luego menciona Richard, para árboles de avenidas, ¿cuándo se debería podar? Bueno, en un árbol que está en la calle, siempre es importante que se haga la selección, es como el paso número uno. Si ya el árbol se encuentra establecido ahí, sería bueno ver qué hay alrededor de este árbol, si se encuentran señales de tránsito, las alturas de la calle a la primera rama, de la acera a la primera rama, cómo se encuentra el árbol, qué altura hay, qué hay encima del árbol, si hay cables, si hay vallas. Todo esto nos va a generar como un patrón de un patrón y ver también la especie del árbol, qué es y cómo se comporta la misma. Por aquello, don Juan Carlos, le remití la imagen que nos enviaba don Juan Pablo. Entonces, por cualquier cosa, esa es la imagen que hace referencia sobre la llama del bosque y el cortés amarillo que están en un área común. ¿Y qué decía la pregunta? Perdón. Que cómo podrían realizar igualmente la intervención en el caso de estas dos especies que están juntas. Él mencionaba que en conflicto era la palabra que utilizaba. Sí. En la imagen esta, bueno, según la imagen, el problema que ya uno, bueno, puede observar es que son árboles muy maduros, por lo menos se llama el bosque, que si uno quisiera
un poco reducir la copa, tendría que generar cortes muy grandes, donde vamos a exponer mucha madera. Entonces es un poco difícil. Habría que ver, digamos, qué otras medidas para ver. Igual hay que ver qué objetivo es el que se quiere con esa poda, si es que está riesgoso, si hay ramas muertas, si la gente la está percibiendo como árboles peligrosos por la altura o siempre hay que realizar ese análisis en el sitio que nos diga qué es lo que está sucediendo y cuál es el objetivo, o cuál es el conflicto que se está generando, o cuál es la falla que la gente está percibiendo de los árboles. Gracias. Retomando la pregunta de don Marco Romo, nos indica que el corte que indicaba era corte de corona, que es una técnica de poda de fractura natural mediante la cual se quita una rama de un árbol mediante cortes no convencionales para dejar un tocón y acabado irregular. Él consultaba anteriormente que en árboles maduros, ¿cuándo recomienda ese tipo de corte? Bueno, si es como si se va a generar como una fractura irregular, no, siempre se debería de estar formando o de estar dejando un corte lo más limpio posible para el árbol, para el árbol en sí o en la rama que va a quedar, para que el árbol pueda compartimentar de una buena manera. Entonces yo no veo como cómo recomendar. Listo, pasamos a la Pero siguiente consulta, tal vez. Bueno, nos consulta Richard para árboles de avenidas, ¿cuándo se debería podar? Igualmente hay otra consulta similar que habla sobre recomendación de poda de palmeras. bueno, lo de los árboles ya lo habíamos mencionado, que siempre hay que tomar en cuenta lo de las alturas, el tipo de árbol, eh, y que lo mejor, lo ideal sería sembrar, establecer un árbol ahí adecuado para el lugar, eh, y, y tener un plan para ese manejo de ese árbol, porque siempre van a haber interacciones con cableado, con personas, con un tráiler, con cualquier cosa. Entonces siempre sería bueno prever que las ramas no lleguen a ese punto para que un árbol, un tráiler o un vehículo lo quiebre y siempre estar adelante. Me decía, perdón, la segunda parte de la pregunta era lo de las palmeras. Sí, palmeras, igualmente acabo de ver que hay otra que igual recomendación de podas, pero para laureles de la India en parques urbanos. Ok, las palmeras es importante de ver qué especie es. En algunas basta con remover un par de frondas y que quede más o menos las frondas, si vemos un reloj de manecillas entre las 9 y las 3 de la tarde, ahí que se vean las frondas ahí, la remoción de los racimos, que eh, pueden ser peligrosos por caída. Eh, el laurel de la India es, es una... El laurel de la India es una especie que es un poco, bueno, difícil de manejar porque hay muchas personas que las dejan, eh, ponen el arbolito, lo dejan y 20 años después o 15 años después se dan cuenta que tienen un arbolote. Siempre lo mejor sería tener un plan para mantener la altura. Si vamos a remover en un árbol ya maduro mucha cantidad de ramas, se van a generar cortes muy grandes y va a tener
exposición del xilema, cortes muy grandes que no va a poder compartimentar. Y las alturas ya no vamos a poder reducirlas. Si son árboles muy altos, yo no voy a poder reducir ese corte a la mitad. Entonces es importante no siempre trabajar de una manera preventiva en estos árboles, porque ya no se podría hacer. Cuando se encuentra muy alto es bastante difícil de ver cómo se puede mitigar o qué poda se puede realizar. Gracias. Consultan también por acá, ¿qué pasa con la poda de raíces que afecta a la banqueta por levantamiento de esta? ¿Qué recomendaciones daría? Bueno, la poda de raíces es un tema bastante difícil. Estas raíces superficiales lo que están dando es soporte estructural al árbol, y generalmente en las aceras que tenemos aquí en el país, el árbol se encuentra compartiendo la acera, y la raíz va creciendo y la levanta. Si la puedo, generalmente tendría que podarla prácticamente al haz del tronco o en el collar de la raíz, y voy a perder, ya el árbol va a perder esa sustentación, eh, ese apoyo estructural, y voy a generar un problema. En la poda de raíces siempre nos recomienda la literatura dejar un rango de 3, que es bueno, y lo ideal 5 veces el diámetro de del árbol, el diámetro de la altura de pecho. Entonces, eh, como les digo, si vamos a hacer una poda en un árbol que se encuentra a la orilla, es muy difícil. ¿Qué es lo que se podría, qué sería lo ideal, en un mundo ideal? Realizar o establecer árboles que presenten menos este tipo de, de problema, o a nivel de raíz, que tiene raíces muy superficiales. Entonces sería seleccionar una especie, y también algunas técnicas para establecimiento que se utilizan para que las raíces no se encuentren tan superficiales. Entonces es un poco difícil como decir qué vamos a acordar. Se puede, sí, pero se debe, a veces no es, no, para el árbol no es lo más ideal. Gracias. Por acá tenemos ya otras consultas, igualmente para ir cerrando el espacio. Nos consultan si es recomendable sacar ramas muertas o estructuras muertas de árboles maduros. Bueno, siempre hay que analizar el lugar, que ahí parte la parte de lo que es el análisis de riesgos. El árbol se encuentra en un lugar donde transitan vehículos, donde transita mucha gente, donde la frecuencia del tránsito de personas es muy, muy alta. Existen abajo estructuras que pueden dañarse, vehículos, eh, u otras cosas. Partiendo de ahí, uno puede decir si vale la pena removerlas, o las dejamos que el árbol naturalmente las bote. Si el árbol está en un área verde donde el tránsito de personas es nulo o casi nulo, donde no hay ningún tipo de objetivo, o diana o blanco, como ustedes lo quieran llamar, eh, podríamos dejarlo que él lo, llegue el momento que que las ramas caigan. Pero siempre es importante analizar ese lugar, qué hay debajo, cómo es la frecuencia de paso, y ahí, si el riesgo es muy alto de que caiga una rama y dañe algo o hiera a alguien, entonces sería recomendable mejor removerla para disminuir o mitigar ese riesgo de caída.
Gracias, por acá tenemos otra consulta. Acá en Costa Rica hay alguien experto para indicar cuáles raíces se verán afectadas por una poda que pueda realizarse. Creo que esto lo respondí un poco con la pregunta anterior, pero no sé si quiere referirse a la Bueno, consulta. yo por el momento no conozco a una persona, a un experto que diga, que pueda decir eh, que sí se puede afectar. Gracias, vamos a ver por acá, dice, ya las últimas tres preguntas que tenemos por acá anotadas. Si un árbol urbano presenta condiciones físicas y sanitarias inadecuadas que se puede tratar, pero es una especie no apta para arbolado urbano, ¿cuál sería su concepto? Bueno, si el árbol se encuentra en un estado decadente y es un riesgo inminente para el lugar donde se encuentra, básicamente hablar siempre con el encargado y ver cuánto riesgo quiere él manejar ahí. Si es muy transitada el lugar, si es en una calle va a tener tránsito, entonces lo mejor sería sustituirlo desde mi punto de vista y, y porque si la condición del árbol se encuentra o lo amerita. Vamos a ver, por acá tenemos otra consulta. Dice, este, si un árbol urbano presenta condiciones físicas y sanitarias inadecuadas, es similar a la pregunta anterior. Bueno, es la misma consulta, solamente que le agregaron un fragmento adicional. Entonces paso a la siguiente. Dice, con alguna técnica puedo mantener cierta forma a un árbol tras realizar una poda. Esto porque posiblemente los rebrotes que tenga la especie pueden afectar. Bueno, con el corte, eh, con el corte adecuado en el collar de la rama, vamos a disminuir, no se van a eliminar, pero sí en algunos casos lo que hay que hacer es estar realizando unas podas periódicas para mantener ese, esos rebrotes a raya y no vayan a crecer y cambiar la forma natural del árbol. Pero depende mucho de la especie y es importante también tomar en cuenta y que y para mantener, perdón, la, la forma del árbol. Gracias. Bueno, de momento no tenemos más consultas y ya vamos cerrando por el espacio del día de hoy. Agradecemos nuevamente a nuestro panelista, don Juan Carlos Céspedes, por la exposición y por la información que nos ha brindado. Les recordamos a todas las personas que esta ha sido una serie de charlas, entonces que en nuestro Facebook Cámara Forestal Madera e Industria pueden encontrar las charlas anteriores e igualmente si nos enviaron un correo y fueron parte de la inscripción, van a recibir también la información referente a las charlas anteriores, donde van a ver toda la parte de conceptos, algunos mitos sobre el tema de arbolado urbano y también la selección de árboles para estos sitios. Esto es importante porque todas estas charlas han sido parte de una alianza entre la Cámara y la ACRA, entonces pueden ir a ver toda la información y a cualquier consulta igualmente por medio de la cámara pueden hacer llegar sus inquietudes. Nosotros nos mantenemos en contacto igualmente con los panelistas y en este caso pues también hacerles el recordatorio de que don Juan Carlos es parte de la empresa Podas Técnicas y que pues ellos brindan también estos servicios técnicos especializados. Igualmente, voy a repetir de nuevo, sería Cámara Forestal, Madera e Industria. Igualmente, agradecemos a las personas que han participado del espacio, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel latinoamericano, que ya nos indicaron también pues sus saludos desde diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, les recordamos, nada más, van a ver en estos días otras charlas que vamos a tener sobre FSC, actualizaciones de la norma técnica y demás. Entonces, eso también es importante para que lo tengan en cuenta y sigan pues viendo las noticias que vamos a tener pronto sobre diferentes temas, realidad nacional, política y diferentes espacios en los cuales estamos teniendo participación. Sin más, entonces, nuevamente, don Juan, muchas gracias y buenas noches a todas y todos. A ustedes las gracias. Buenas noches.